El aire de octubre en Tlaxcala olía a maíz quemado y tierra húmeda, mezclado con el humo diésel de los trenes que nunca dejaban de pasar. La estación de San Martín Texmelucan era una cicatriz de concreto en el paisaje rural, un recordatorio constante de que el progreso había llegado, aunque nadie estuviera seguro de qué significaba eso para la gente que vivía allí. Era 1972, y México aún sangraba. Las heridas de Tlatelolco no habían cicatrizado, apenas habían formado una costra frágil, que se rompía con cada mención, con cada recuerdo. El país entero se movía en un temor invisible, un temor sin nombre que todos reconocían en la mirada del vecino, en el modo en que la gente aceleraba el paso al ver policías, en cómo las conversaciones se interrumpían al aparecer un extraño en una habitación. Los trenes recorrían cada día vagones oxidados repletos de viajeros que iban de México a Puebla, de Puebla a Veracruz, siempre en movimiento, siempre huyendo, siempre en busca de algo mejor. Cada tren transportaba historias, sueños destrozados, esperanzas vacilantes y, a veces, personas que nunca llegarían a su destino. Rosa Méndez tenía 32 años cuando abrió su puesto de gorditas al lado de la estación. Era 1969 y el país entero todavía sangraba por las heridas de Tlatelolco. Nadie lo mencionaba, pero todos lo recordaban. Había una regla no dicha. No mencionabas el 2 de octubre. No preguntabas por los desaparecidos. No te rebelabas contra la historia oficial. Habla. Era peligroso. El silencio era la mejor manera de sobrevivir. El miedo se había metido en los huesos de la gente como el frío de la madrugada. Un miedo que te hacía andar más rápido, mirar al suelo, no preguntar, no sobresalir, no ser más de lo necesario. Rosa lo comprendía. Había perdido a su hermano menor en aquella masacre, un estudiante de 19 años llamado Javier, que solo quería un país mejor, que creía que las palabras y las protestas podían cambiar algo. Era ingenuo, idealista, ardiente, y ahora muerto o desaparecido, que en México era a menudo lo mismo. Su cuerpo nunca apareció. Su nombre nunca fue incluido en las listas oficiales. Como tantos otros, simplemente se lo había tragado la tierra o el gobierno, que en México a veces eran la misma cosa. Rosa había estado buscando durante meses. Había estado en morgues, en hospitales, en prisiones. Había preguntado, rogado, llorado. Pero Javier se había desvanecido como si nunca hubiera estado allí, llevándose con él parte del alma de Rosa, que nunca recuperaría. El lugar era chico, una caseta de madera con techo de lámina que vibraba cuando pasaban los trenes. Lo había edificado con sus propias manos, junto con su marido Esteban, un hombre reservado que trabajaba en los talleres del ferrocarril. Vendían gorditas de chicharrón, de frijol, de queso, nada especial. Pero Rosa era buena cocinera, y los viajeros hambrientos paraban a comprar antes de coger sus trenes. El negocio era pequeño, pero suficiente para sobrevivir, para alimentar a sus 3 hijos, para fingir que la vida podía ser normal. Todo cambió en marzo de 1972. Esteban llegó una noche a casa, pálido, sus manos temblando. Rosa estaba haciendo la cena cuando lo vio entrar y supo al instante que algo horrible había ocurrido. Las niñas dormían en el cuarto de atrás y la cocina olía a frijoles refritos y tortillas calientes. Esteban se sentó en la mesa de madera, se pasó las manos por el cabello grasiento y, finalmente, habló.
con la voz de Rosa, apenas reconocible. «Nos van a quitar el trabajo», dijo. «Dicen que van a remodelar la estación, que todos los vendedores ambulantes se tienen que ir». Rosa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El trabajo era todo lo que tenían. Sin él no había forma de pagar el alquiler, de alimentar a los niños, de sobrevivir. «¿Cuándo?», preguntó, aunque sabía que la respuesta no importaba. Cuando el gobierno se proponía a hacer algo, no había poder que lo detuviera. 2 meses, nos dan 2 meses. Esa noche, Rosa no durmió. Se acostó en la oscuridad, escuchando la respiración de sus hijos, pensando en su hermano perdido, en todos los que el sistema había devorado y expulsado. Pensó en libertad, esa palabra que los políticos gritaban en sus discursos mientras la gente se moría de hambre en las calles. ¿De qué servía la libertad si no podías alimentar a tus hijos? Si no podías ni reclamar y te desaparecían, si no podías ni vender gorditas y te lo prohibían. Pero Rosa no era de rendirse. Al día siguiente empezó a preguntar, a moverse, a buscar. Preguntó a otros vendedores de la estación, a los ferroviarios, a cualquiera que pudiera darle una pista. Y así fue como conoció a Carmen Hernández, de 45 años y vendedora de tamales al otro lado de la estación. Carmen era robusta, su voz ronca de tanto anunciar a gritos su mercancía, sus ojos oscuros como secretos prohibidos. «Yo también recibí el mensaje», le dijo Carmen, una tarde mientras ambas cerraban sus puestos. El sol se hundía sobre las vías del tren, manchando el cielo de sangre y fuego. «Pero no voy a huir sin luchar». Rosa la observó con curiosidad. Carmen era conocida por los vendedores por una razón peculiar. Unos decían que había sido amante de un hombre del gobierno, otros que estaba metida con gente peligrosa, pero nadie sabía nada. Y en México no saber era a veces lo mejor. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Rosa. Carmen sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que había visto demasiado, que había sobrevivido a cosas que otros no habían sobrevivido. «Tengo un plan, pero necesito ayuda. Tú y tu esposo estarían interesados». Rosa debería haber dicho que no. Debería haberlo notado, la intuición animal que te dice que algo anda mal. Pero estaba desesperada, y la desesperación hace que la gente haga cosas que nunca haría. «¿En qué consiste?», preguntó. «Hay personas». «Que viaja en esos trenes», dijo Carmen, señalando las vías con un gesto casual, como si estuviera hablando del clima. «Gente que nadie va a echar de menos. Inmigrantes, vagabundos, prostitutas. Gente que el sistema ya desechó. Gente que si desaparece nadie va a hacer preguntas». Rosa sintió un escalofrío por la espalda. «¿Qué dices?». «Digo que podemos explotar eso. Podemos solucionar nuestros problemas de abasto y mandar un mensaje». «¿Qué tipo de mensaje?». Carmen se acercó y Rosa pudo oler el tabaco en su aliento, el sudor seco de un día de trabajo. Un mensaje de lo que este país hace con su gente, de cómo nos trata como basura, como carne, como si ellos pudieran desaparecernos, masacrarnos, tratarnos como animales. ¿Por qué no podemos nosotros también? ¿Por qué tenemos que seguir siendo las víctimas? Rosa debería haber corrido, debería haber gritado, llamado a la policía, algo. Pero en el México de 1972, la policía era parte del problema y Rosa estaba tan rabia, dolor, desesperación, que las palabras de Carmen hallaron dónde anclarse en su corazón destrozado. «Déjame pensarlo», dijo finalmente. Esa noche, Rosa le contó a Esteban sobre la conversación. Esperaba que se horrorizara,
que me dijera que estaba loca por siquiera pensarlo. Pero Esteban tenía sus propias heridas, sus propios demonios. Había visto cómo el sistema destrozaba a las personas, cómo los hacía desaparecer, cómo los trataba como menos que humanos. Y estaba cansado, tan cansado. «¿Qué propone entonces?», preguntó, y había algo en su voz, algo que Rosa nunca había oído antes. No lo dijo claramente, pero creo que Rosa no pudo terminar la frase. Las palabras eran demasiado monstruosas para ser pronunciadas. Esteban asintió lentamente. «Tlatelolco nos mostró algo», dijo finalmente después de un largo silencio. «Nos mostró que en este país la vida no vale nada, que somos desechables, que pueden matarnos y nadie hará nada». Hizo una pausa mirando hacia la ventana, donde la luz tenue de la estación se reflejaba. ¿Por qué teníamos que seguir jugando con sus reglas? ¿Por qué teníamos que seguir siendo los que morían, los que desaparecían, los que no importaban? Rosa sintió náuseas, pero sintió algo más también, algo que nunca había sentido antes. Poder, control. Toda su vida había sido una víctima, víctima de la pobreza, del sistema, de un gobierno que mataba a su propia gente. Pero ahora podía elegir, podía actuar, podía dejar de ser la víctima. Una semana después, Rosa y Esteban se encontraron con Carmen en su casa, una estructura de bloques de cemento en la periferia de la estación. El interior era sofocante, con olor a humedad y comida rancia. Carmen los llevó a una habitación trasera donde esperaba otro hombre, uno delgado de unos 50 años con cicatrices en las manos y una mirada que no parpadeaba. Se presentó como Juan y dijo que había trabajado en los mataderos de Puebla antes de que cerraran. «Conozco el proceso», dijo Juan sin preámbulos. «Sé cómo manejar la carne, cómo prepararla, cómo hacer que no se note». Rosa sintió que el estómago se le revolvía, pero se obligó a mantener la compostura. «¿Y cómo sabemos que esto no que no nos van a descubrir?» Carmen se rió, una risa seca y amarga. «Nadie busca a los que desaparecen de esos trenes. ¿Crees que al gobierno le importa un migrante menos, una prostituta menos, un vagabundo menos? Ellos nos enseñaron que algunas vidas no importan, solo estamos siguiéndolo». Y comenzó. La noche era oscura, sin luna. El primero fue un hombre de unos 30 años que se bajó del tren de las 11 de la noche. Iba ebrio, tambaleándose, sin equipaje, sin nada que indicara que alguien lo esperaba. Vestía ropa andrajosa, sucia, olía a pulque y sudor rancio. Nadie lo recibió, nadie lo notó. Era el tipo descrito por Carmen, invisible, desechable, olvidado por el sistema, antes de que lo hicieran desaparecer de verdad. Juan lo siguió hasta el baño de la estación, sus pasos silenciosos, su presencia una sombra. Rosa observaba desde la distancia, su corazón latiendo con fuerza, sintiendo que podría explotar. Quiso gritar, detenerlo, correr, pero no pudo moverse, atrapada entre el horror de lo que estaba a punto de suceder y la desesperación que la había llevado hasta allí. Cuando el hombre entró en el baño, Juan entró detrás de él. 5 minutos. Sintieron como 5 horas. Cuando Juan salió, estaba solo. El hombre ya no existía. Su cuerpo fue procesado esa misma noche en el sótano de la casa de Carmen, y al día siguiente las gorditas de Rosa tenían un sabor más rico, más sustancioso, una textura que nunca había logrado antes. Los clientes notaron la diferencia inmediatamente y vinieron en mayor número, hambrientos, inconscientes del horror que consumían. «Están deliciosas», decía la gente,
¿Qué les pusiste? ¿Cuál es tu secreto? Rosa sonreía y no respondía. El secreto era el horror. El secreto era que México había transformado a sus víctimas en monstruos, y los monstruos se alimentaban de los desechados, de los olvidados, de los que el sistema había declarado inservibles. Los meses pasaron, abril, mayo, junio. El negocio creció más de lo que Rosa había imaginado. Ya no solo vendía en la estación, ahora tenía un pequeño local en el centro de San Martín Texmelucan, y la gente hacía fila para comprar sus gorditas. Las mejores de todo Tlaxcala, decían. Nunca había probado algo así. Los desaparecidos se acumulaban, pero nadie tomaba nota, aparte del pequeño grupo. Un migrante cada 15 días, una prostituta de vez en cuando, hombres y mujeres que nadie reclamaba, que no tenían familia, a quienes el sistema había vuelto invisibles mucho antes de que Rosa y los suyos los hicieran desaparecer. Realmente Esteban cambió. Rosa lo veía en sus ojos, en su manera de jugar con los niños. Había algo muerto en sus ojos, como si una parte de su alma se hubiera ido y no fuera a regresar. Él hacía la logística. Se aseguraba de que los cuerpos fueran recogidos sin ser vistos. Coordinaba con Juan para procesar. Se había vuelto eficiente, sistemático, casi indiferente. Y eso era lo que más miedo daba a Rosa. Cómo de fácil había sido cruzar esa línea, cómo de rápido habían dejado de ser humanos. Pero el dinero llegaba. Por primera vez en sus vidas no tenían que preocuparse por el alquiler, por la comida, por la ropa de los niños. Rosa había comprado un solar en las afueras de la ciudad, con la idea de levantar una auténtica casa con habitaciones para cada hijo y un jardín donde pudieran jugar. El sueño mexicano edificado sobre los huesos y la carne de los olvidados. Una noche de julio, Rosa no pudo dormir. Se levantó y fue a la cocina, preparó café y se sentó junto a la ventana. La estación estaba iluminada por luces amarillentas que titilaban. De vez en cuando y podía oír el silbido de un tren nocturno a la distancia. Se acordó de su hermano, desaparecido en Tlatelolco. Pensó en todas las madres que nunca encontraron los cuerpos de sus hijos. Pensó en la familia de desaparecidos que ella había formado. ¿Eran diferentes o eran lo mismo que el gobierno que detestaban? Habían racionalizado sus acciones diciendo que era un acto de resistencia, una forma de sobrevivir en un sistema cruel. Pero no era eso lo mismo que decían los soldados. ¿Que dispararon en Tlatelolco? Que solo obedecían órdenes, que hacían lo necesario, que defendían a la patria. Rosa sintió lágrimas correr por sus mejillas, pero no lloró. No se permitió llorar. Llorar significaba sentir. Y sentir significaba reconocer lo que había hecho. Y si reconocía lo que había hecho, no podría seguir viviendo. El punto de quiebre llegó en agosto. Una joven de unos 25 años se apeó del tren de la tarde. Era diferente a los otros. Llevaba una maleta pequeña, ropa limpia, pero vieja, y en su expresión se veía esperanza. Rosa la vio desde su puesto y sintió algo removerse en su interior, algo que había estado dormido durante meses. Carmen también la vio, se acercó a Rosa y le susurró al oído: «Esa está sola, nadie la está esperando». «No», dijo Rosa automáticamente. «Ella no». Carmen la observó con mirada gélida. «¿Por qué no? ¿En qué se destaca?» Rosa no sabía qué decir. Tal vez era la manera en que la mujer sonreía mientras observaba la estación como si estuviera emocionada de estar ahí. Tal vez era porque le recordaba a sí misma hace años, cuando todavía tenía sueños,
cuando todavía creía que el mundo podía ser bueno. Tal vez ya no podía más. Solo no, repitió Rosa. Carmen entrecerró los ojos. Nos estamos quedando sin munición. El negocio se expande. Debemos preservar la calidad. Encuentra a alguien más. No hay nadie más en este tren. Algo dentro de Rosa se quebró. Entonces esperamos al siguiente tren. Carmen la estudió durante un largo momento y en su mirada rosa, algo la horrorizó. La conciencia de que había creado un monstruo y de que ese monstruo ya no la necesitaba. Está bien, dijo Carmen finalmente. Esperamos. Pero esa noche Rosa descubrió que Carmen no había esperado. La mujer de la maleta salió en las noticias locales. Joven desaparecida en la estación de San Martín, Texmelucan. La familia quiere saber. Había una foto. La mujer se llamaba Patricia Vega. Tenía 24 años y había viajado desde Oaxaca para visitar a su hermana en Puebla. Su hermana la había estado esperando en la estación de Puebla, pero Patricia nunca apareció. Por primera vez en meses alguien estaba buscando a uno de los desaparecidos. Por primera vez había un rostro, un nombre, una familia que hacía preguntas, y Rosa supo que todo estaba por caerse. Los días que siguieron fueron un infierno. La policía hizo preguntas en la estación, no muchas, porque en México las desapariciones eran tan frecuentes que rara vez se tomaban en serio, pero lo suficiente como para inquietar a todo el grupo. Juan desapareció sin avisar. Simplemente no se presentó a su turno en el sótano de Carmen. Esteban comenzó a beber. Llegaba a casa cada noche con olor a alcohol barato y ojos inyectados en sangre. «Tenemos que parar», le dijo Rosa una noche. «Esto se está descontrolando. No podemos parar», respondió Esteban. «Carmen no nos va a dejar. Nos conoce demasiado. Entonces nos vamos. Cogemos a los niños y nos vamos lejos. ¿Con qué plata? Todo lo que tenemos está invertido en el local, en el terreno. Si nos vamos, perdemos todo». Y así estaban, encadenados a sus propias acciones, prisioneros de los delitos que habían cometido en nombre de la supervivencia, en nombre de la libertad, que no era más que otra forma de esclavitud. La investigación se intensificó cuando un periodista de la Ciudad de México comenzó a indagar. Se llamaba Roberto Guzmán, 38 años, y llevaba desde Tlatelolco rastreando desapariciones en todo el país. Algo en él era diferente. Una decisión que Rosa reconoció que había estado en su hermano. Era el tipo de hombre que no se rendía, que creía que la verdad importaba, que la justicia existía incluso en un país donde la justicia era una broma de mal gusto. Roberto llegó a San Martín Texmelucan en septiembre. Rosa lo observó por primera vez en la estación, conversando con los demás vendedores, indagando por Patricia Vega. Llevaba una libreta donde apuntaba todo y sus ojos eran listos, observadores. Rosa se asustó al aproximarse a su lugar. «Buenas tardes», dijo Roberto sonriendo cortésmente. «Me dijeron que usted tiene años vendiendo aquí». «Sí», respondió Rosa tratando de mantener la voz firme. «Desde 1969. Ha notado algo inusual últimamente. Gente que desaparece, comportamientos extraños». Rosa negó con la cabeza. «Pasa mucha gente. No se puede percibir nada en particular». Roberto asintió, sus ojos aún escudriñando. «Sus gorditas son famosas en todo el estado. ¿Cuál es su secreto?» «Duro trabajo y...» «Buenos ingredientes», respondió Rosa automáticamente. «¿Dónde la consigue?» La pregunta quedó suspendida entre ellos, aparentemente inocente, pero llena de significado.
Rosa sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que Roberto podía escucharlo. De un local mintió. Un carnicero en el mercado. Roberto apuntó algo en su cuaderno. Quiero hablar con ese carnicero. ¿Cuál es su nombre? Rosa se inventó un nombre a sabiendas de que Roberto destaparía la mentira en cuanto fuera al mercado. Pero necesitaba tiempo, necesitaba pensar, necesitaba una manera de resolverlo antes de que todo se derrumbara. Aquella noche Rosa se encontró con Carmen y Esteban en el sótano, donde trabajaban en el tratamiento de los cuerpos. El aire olía a cloro y a sangre, un olor que se había infiltrado en su ropa rosa, en su cabello, en su piel, un olor que nunca podría lavar. «Ese periodista va a ser un problema», dijo Carmen. Su voz era fría, calculadora. «Debemos detenerlo». «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», preguntó Rosa, aunque ya conocía la respuesta. «Digo que ha hecho demasiadas preguntas. Digo que si sigue investigando va a descubrir todo y si descubre todo, todos vamos a la cárcel o peor». «No», dijo Rosa con firmeza. «No vamos a matar a un periodista. Eso va a llamar la atención. Ya llamó la atención con sus preguntas. Una persona más desaparecida no va a hacer la diferencia». Rosa miró a Esteban en busca de ayuda, pero su marido apartó la vista. Y entonces Rosa supo que lo había perdido, que el hombre con el que se había casado había muerto en algún lugar de los últimos meses, sustituido por alguien capaz de justificar el asesinato con la misma facilidad con la que respiraba. «Yo no voy a participar», dijo Rosa y salió del sótano antes de que Carmen pudiera responder. Los 2 días siguientes fueron una tortura. Rosa no podía dormir, no podía comer. Cada vez que veía a Carmen, las paredes parecían acercarse. Podía sentir que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Si iba a la policía, se estaría delatando en los asesinatos. Si no actuaba, Roberto Guzmán iba a morir. La decisión vino cuando descubrió el cuerpo. Era de noche y Rosa había bajado al sótano a buscar unas ollas que tenía guardadas. La puerta estaba entreabierta y al entrar vio a Roberto Guzmán colgado de una viga del techo. Estaba muerto, sus ojos abiertos y vidriosos, su lengua hinchada y negra. En el suelo había una silla tumbada y todo estaba preparado para parecer un suicidio. Pero Rosa conocía la verdad. Se fijó en las muñecas de Roberto, donde lo habían amarrado. Se miró el moretón en su sien donde lo habían pateado. Leyó la nota de suicidio, escrita en una letra que no era la suya, plagada de errores ortográficos que un periodista jamás habría cometido. Carmen surgió tras ella, secándose las manos en un trapo. «Tenías razón», dijo con voz neutra. «Sí», llamó la atención. «Por eso tuvimos que movernos rápido». Rosa sintió algo. Se rompía dentro de ella, algo que no se podía reparar. «Esto va a terminar mal», susurró. «Esto va a acabar mal para todos». Carmen se encogió de hombros. «Todo sale mal, pero sobrevivimos. Eso es todo lo que importa». Rosa emergió del sótano con las piernas temblando. Debía decidir o se quedaba callada y se convertía por completo en el monstruo que ya era en parte, o hacía algo para detenerlo, aunque eso la destruyera a ella también. Esa noche Rosa escribió una carta. La escribió con mano temblorosa, manchando el papel con lágrimas y tinta. En la carta lo confesaba todo: los desaparecidos, los asesinatos, el procesamiento de los cuerpos, las gorditas. Mencionó a Carmen, a Juan, a Esteban, a sí misma. Contó cómo había comenzado,
cómo la desesperación los había empujado a violar fronteras que nunca debieron haber cruzado, cómo el mismo sistema que los había victimizado los había transformado en victimarios. Al final de la misiva afirmó: México nos mostró que algunas vidas no valen nada. Nos enseñó que podemos ser desaparecidos sin consecuencias. Y aprendimos la lección demasiado bien. Aprendimos que si el gobierno nos trata como carne, nosotros también podemos tratar como carne a otros. Pero estábamos equivocados. Cada vida vale. Cada desaparecido importa y tenemos que pagar por lo que hemos hecho. Rosa no envió la carta esa noche. La guardó en un sobre sellado y la escondió debajo de un tablón suelto en su habitación. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir si de verdad tenía el precio de arruinar su vida y la de sus hijos, porque eso es lo que sucedería si la carta se revelaba. Los niños quedarían huérfanos, etiquetados para siempre como hijos de monstruos. Pero la elección fue suya de nuevo. 3 días después de la muerte de Roberto Guzmán, su compañero del periódico llegó a San Martín Texmelucan. Se llamaba Lucía Reyes y traía la voluntad de su mentor muerto. No creía la historia del suicidio. Roberto había estado investigando, lo sabía, algo y estaba resuelta a terminar su labor. Lucía continuó justo donde Roberto había parado. Habló con los vendedores, con los ferroviarios, con cualquiera que pudiera darle una pista y, poco a poco, fue encajando las piezas del rompecabezas. Observó el auge del negocio de Rosa. Observó que Carmen y Esteban siempre andaban juntos, susurrando en las sombras. Se dio cuenta de que faltaba Juan justo después de que Roberto empezara a preguntar. Un día, Lucía llegó al puesto de Rosa con una grabadora. Quisiera preguntarle sobre Patricia Vega, dijo sin rodeos, y sobre Roberto Guzmán. El mundo de Rosa se detuvo. Miró a Lucía, vio la determinación en sus ojos y supo que era el momento. Podía continuar mintiendo, podía continuar construyendo sobre la mentira o podía decir la verdad y pagar las consecuencias. No, aquí no, dijo Rosa al fin. Venga a mi casa esta noche, le diré todo. Lucía la observó con sospecha. ¿Por qué debería de creerle? Porque estoy agotada, respondió Rosa con una honestidad brutal que Lucía reconoció. Porque ya no puedo más, porque mi hermano se perdió en Tlatelolco y prometí que nunca más permitiría que nadie desapareciera sin que nadie preguntara por ellos, pero me convertí en lo que detestaba y necesito que alguien lo sepa. Esa noche Rosa le entregó la carta a Lucía. Se la entregó con manos temblorosas sabiendo que estaba firmando su propia sentencia de muerte. Su ejecución, el destino de sus hijos, pero también sabía que era lo correcto, lo único que podía hacer para recuperar un poco de su humanidad. Lucía leyó la carta en silencio, su rostro volviéndose más pálido con cada línea. Cuando terminó, miró a Rosa con horror y piedad. «¿Cuántos?», preguntó con la voz ronca. «No sé», reconoció Rosa. «Dejé de contar después de 10, 20, tal vez más». Carmen llevaba una. Registró, pero lo ocultó después de que Roberto comenzara a indagar. «Dios mío», susurró Lucía. «Y la gente ha estado comiendo». Rosa asintió, incapaz de pronunciar las palabras en voz alta. El horror de lo que habían hecho, la magnitud de la atrocidad colgaba entre ellas como una presencia física. «Tengo que llamar a la policía», dijo Lucía, pero Rosa la detuvo. «No», dijo Rosa urgentemente. «Si llama a la policía ahora, Carmen va a huir y tiene contactos gente poderosa que la protege. Tiene que hacerlo público primero.
Tiene que publicar la historia para que no puedan enterrarla. Lucía vaciló. Si publico esto sin pruebas físicas, podrían acusarme de difamación. Podrían destruir mi carrera. Hay pruebas, dijo Rosa, en el sótano de la casa de Carmen. Herramientas, restos, documentos, todo está ahí, pero tiene que moverse rápido antes de que ella tenga tiempo de deshacerse de todo. Lucía tomó una decisión. Voy a publicar la historia mañana por la mañana y voy a asegurarme de que incluya su confesión, su declaración completa. Pero Rosa dudó, buscando las palabras adecuadas. Lo que va a pasar después de que esto salga va a ser terrible para usted, para sus hijos. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Rosa pensó en su hermano, en Patricia Vega, en todos los desaparecidos cuyas vidas habían sido ignoradas. Pensó en Roberto Guzmán colgado en ese sótano. Pensó en la libertad, en lo que significaba ser libre. No era hacer lo que quisiera sin consecuencias. Era hacer lo correcto sin importar el costo, sin importar cuánto te costara. Creo, dijo Rosa. La historia de Lucía Reyes llegó a la portada del periódico al día siguiente. Las gorditas de la muerte, el horror en San Martín Texmelucán, decía el titular en letras gigantescas. El artículo lo explicaba todo. Las desapariciones, los asesinatos, el desmembramiento de los cuerpos, la venta de la carne en gorditas. Incluía la confesión completa de Rosa, fotos de la estación, fragmentos de la carta. El país se detuvo. Era una historia tan atroz, tan incomprensible que la gente no sabía cómo reaccionar. En las calles de México, en las casas, en los mercados, todos hablaban de las gorditas, de cómo la desesperación podía volver a la gente monstruos, de cómo el sistema había creado las condiciones perfectas para que algo así sucediera. La policía se movió rápidamente. Supongo que porque no tenían otra opción con todo el mundo mirando. Registraron la casa de Carmen esa misma tarde y encontraron todo lo que Rosa había dicho que encontrarían. Herramientas de carnicería, restos humanos en el congelador, papeles donde Carmen había anotado de forma detallada a cada víctima con sus descripciones físicas, fechas e incluso partes del cuerpo que les habían sido más útiles. Carmen, Esteban y Juan fueron detenidos. Rosa se entregó, besó por última vez a sus 3 hijos y caminó con la espalda erguida hacia el carro de policía. Sus ojos estaban llorando, pero había algo de paz en ellos. Había hecho lo correcto al fin. Demasiado tarde para las víctimas, demasiado tarde para su propia alma, pero no demasiado tarde para la verdad. El juicio duró 4 meses. Fue un circo mediático con reporteros de todo el mundo invadiendo San Martín Texmelucán para informar sobre el caso más monstruoso en la historia de México. Los abogados de Carmen intentaron alegar que habían sido víctimas del sistema, que la pobreza y la desesperación los había empujado, pero la evidencia era abrumadora y el testimonio de Rosa fue desgarrador en su honestidad brutal. No fuimos obligados, declaró Rosa ante el tribunal. Decidimos cruzar la línea. Elegimos convertirnos en aquello que odiábamos. Y no hay justificación para eso. El sistema es cruel. Sí, el sistema nos trata como basura, sí, pero eso no nos da derecho a nosotros a tratar a otros como basura. Si lo hacemos, somos exactamente lo que ellos dicen que somos. Somos animales, sin alma, sin humanidad. Carmen fue condenada a 40 años de cárcel. Esteban a 35. Juan, quien había regresado y confesado todo a cambio de una sentencia reducida, recibió 25 años y Rosa,
Por su cooperación y testimonio, recibió 20 años con posibilidad de libertad condicional después de 15. El restaurante de gorditas fue cerrado y demolido. El terreno que Rosa había comprado fue vendido para pagar indemnizaciones a las familias de las víctimas que pudieron ser identificadas. Sus 3 hijos fueron dados en adopción a una familia en Puebla con la promesa de que nunca conocerían la verdad sobre lo que sus padres habían hecho. Fue la última piedad que Rosa les otorgó, la oportunidad de una vida libre de lo que ella había sido. En la cárcel, Rosa se volvió rara. Algunas presas la detestaban, la trataban como a un monstruo. Otros la consideraban una víctima del sistema que había respondido de la única manera que conocía. Rosa no se preocupaba por sus opiniones. Pasaba sus días en silencio, laborando en la lavandería de la cárcel, redactando cartas a las familias de las víctimas que jamás enviaría, porque no existían palabras para disculparse por lo que había hecho. Pero escribió otra, y esta sí la envió. Le agradeció a Lucía Reyes por publicar la historia, por mantener vivos en la memoria a los desaparecidos, por dar a conocer sus nombres. Al final de la misiva, Rosa añadió algo que se haría célebre en México. Nos dijeron que nuestra libertad no importaba, que nuestras vidas no valían nada. Y cuando lo creímos, cuando interiorizamos esa falsedad, nos convertimos en los auténticos prisioneros, no de jaulas y muros, sino de nuestra propia monstruosidad. La libertad no es hacer lo que quieres, es elegir quién quieres ser. Aunque el mundo te diga que no tienes elección, yo elegí y pagué por ello, pero al menos volví a ser humana. La historia de las gorditas de la estación se convirtió en una leyenda urbana en México, una historia que los padres les decían a sus hijos para enseñarles sobre la desesperanza, sobre cómo el sistema puede destruir a la gente, sobre cómo todos llevamos un monstruo dentro si no tenemos cuidado. Pero también se convirtió en algo más, un recordatorio brutal de que en México la pregunta de quién desaparece y por qué nunca tiene una respuesta simple. Después del caso, las cosas cambiaron, poco, insuficiente, pero cambiaron. Se instalaron más policías en las estaciones de tren. C. Crearon programas para rastrear a personas desaparecidas. Se prometió mejorar las condiciones económicas que desesperaban a la población, pero todos en el fondo sabían que nada había cambiado. México era todavía el país de los desaparecidos, el país donde la vida no valía nada, el país que molía a los débiles y a los olvidados. Lucía Reyes continuó su trabajo como periodista, dedicándose a investigar desapariciones en todo el país. Cada vez que veía un caso, lo veía en Rosa, en cómo la desesperación había transformado a una mujer ordinaria en un monstruo. Y se preguntaba cuántos otros casos similares había, cuántas otras personas habían cruzado líneas que no debían cruzar, cuántos secretos oscuros escondían las calles de México. Años después, cuando Rosa fue liberada bajo libertad condicional después de cumplir 15 años, salió de la prisión convertida en una mujer diferente. Tenía el pelo blanco, arrugas por toda la cara y una mirada que había visto el abismo. Infierno, y de alguna manera había logrado regresar. No buscó a sus hijos. Lo sabía, no tenía derecho. Lo mejor que podía hacer por ellos era dejarlos vivir sus vidas sin ella. En cambio, Rosa se fue a vivir a un pueblito en las montañas de Oaxaca, donde nadie la conocía, donde nadie sabía su historia. Encontró empleo limpiando casas, alojándose en una pequeña habitación que alquilaba por casi nada.
No era rico, pero tampoco necesitaba serlo. Ya no anhelaba riquezas ni comodidad, solo quería algo, como la redención, aunque sabía que la redención total era imposible. Por las noches, Rosa soñaba con los desaparecidos. Veía sus rostros, escuchaba sus voces. Patricia Vega estaba siempre allí, con su maleta y su sonrisa esperanzada. Roberto Guzmán, también con su cuaderno y sus preguntas, y todos los demás, los 20 o más nunca nombrados, sus nombres perdidos en sus muertes. En los sueños no la acusaban, no la condenaban, solo la observaban, esperando algo que Rosa no sabía cómo darles. Tal vez esperaban una explicación, tal vez esperaban perdón, tal vez solo esperaban ser recordados y Rosa recordaba. Cada uno era lo mínimo. Las gorditas de la estación se fue diluyendo en las noticias, ahogada por nuevas tragedias, nuevas desapariciones, nuevos terrores. México es un país que todo lo olvida, menos el dolor. Y hay tanto dolor que las historias personales se ahogan en el río sin fin del sufrimiento. Pero para los que lo vivieron, para las familias de las víctimas, para Rosa y sus compañeros, la historia nunca terminó. Aún vivía en sus sueños, en sus memorias, en las cicatrices invisibles que llevaban en el alma. Carmen murió en prisión en 1985, 13 años después de ser arrestada. Fue un golpe al corazón, rápido y casi indoloro, más misericordioso de lo que ella había sido con sus víctimas. Nunca mostró arrepentimiento. En su mente había hecho lo necesario para sobrevivir y el resto. Del mundo simplemente no entendía las reglas del juego. Esteban también murió en la cárcel, pero de otra manera. Se ahorcó en su celda en 1990, incapaz de seguir viviendo con el peso de lo que había hecho. En su nota de suicidio escribió una sola línea: «Le he fallado a mis hijos de todas las maneras posibles». Tras 25 años, Juan fue liberado en 1997. Desapareció después de eso y nadie volvió a saber de él. Otros afirmaban que había cruzado la frontera hacia Estados Unidos. Otros. Se decía que se había cambiado el nombre y vivía en el sur. Rosa quería creer que había aprendido a convivir con lo que había hecho, aunque sabía que eso era imposible. En el año 2000, Rosa recibió una carta. Era de uno de sus hijos, ahora un hombre de 32 años. La nota era breve, manuscrita, llena de interrogantes y dolor. «He conocido la verdad durante años», le escribí a su hijo. «Mis padres adoptivos me lo revelaron cuando tenía 18 años. Inicialmente, los odié. A ti, a papá, a todos los involucrados. Odié que me hubieran dado la vida y luego la hubieran manchado de una manera tan horrible. Pero con los años he tratado de entender. He tratado de ver cómo pudieron llegar a hacer lo que hicieron. Y aunque nunca podré perdonarlo completamente, creo que puedo intentar entender. No te estoy buscando para reconectarnos. No estoy seguro de que eso sea posible, pero quería que supieras que existo, que estoy vivo, que a pesar de todo encontré una manera de construir una vida. Tengo una familia propia ahora, una hija, y le estoy enseñando sobre la importancia de la empatía de la humanidad, de nunca perder de vista quiénes somos sin importar lo difíciles que se pongan las cosas. Espero que encuentres paz, mamá. De verdad lo espero». Rosa leyó la carta 100 veces llorando cada vez. Era más de lo que merecía, más gracia de la que había esperado recibir. No respondió a la carta, no sentía que tuviera el derecho, pero la guardó, la mantuvo cerca de su corazón.
Un recordatorio de que incluso en medio de la oscuridad más profunda, la vida seguía, creando algo nuevo de las cenizas, de lo destruido. Los años pasaron. México cambió y no cambió. Los desaparecidos seguían desapareciendo. Las madres seguían buscando a sus hijos. El sistema seguía moliendo a los débiles. Pero también había resistencia. Había gente como Lucía Reyes, que nunca dejó de preguntar, que nunca dejó de buscar la verdad. Había familias que se negaban a olvidar. Había comunidades que se organizaban para protegerse mutuamente, y había gente como Rosa que se había perdido en la oscuridad, pero que había logrado regresar a la luz. No era redención, no. El mal que había hecho no podía deshacerse. Las vidas que había tomado no podían ser restauradas, pero era algo. Reconocer su error, aceptarlo y tratar de ser humana de nuevo. En 2015, a los 78 años, Rosa fue localizada por Lucía Reyes, 43 años después de haberse perdido. Se conocieron la noche de 1972. Lucía tenía ahora 67 años y seguía trabajando como periodista. Ya debería estar jubilada, pero había continuado cubriendo los crímenes de Rosa durante todos aquellos años, no porque estuviera obsesionada, sino porque pensaba que la historia debía ser recordada, que debían aprenderse lecciones. Se sentaron juntas en el pequeño patio de la casa donde vivía Rosa, bebiendo café ralo y mirando las montañas. Durante un rato, ninguna habló. No había mucho que decir. Todo ya había sucedido. Había sido dicho, confesado, escrito. Finalmente, Lucía habló. ¿Por qué lo hicieron?, preguntó. ¿Por qué tú? ¿Por qué, Carmen? ¿Por qué todos ustedes? Rosa se tomó un momento antes de responder. Porque dejamos de ver a las personas como personas, dijo finalmente. El sistema nos enseñó que algunas vidas no valen nada. Y cuando te lo crees de verdad, todo se justifica. Nos dijimos a nosotros mismos que estábamos recogiendo solo a los rechazados, a los que nadie echaría de menos, como si eso lo hiciera menos malo, como si el valor de una vida dependiera de cuántas personas llorarían si desapareciera. ¿Y qué has aprendido?, dijo Lucía. Que cada vida importa, respondió Rosa. Incluso las vidas de personas como yo, personas que han hecho cosas terribles, incluso esas vidas tienen valor, aunque solo sea porque podemos arrepentirnos, confesarnos, intentar hacer las cosas un poco mejor, no mucho, pero es algo. Lucía asintió lentamente. Sabes que todavía desaparecen personas en México, miles al año y nadie hace nada. Lo sé, dijo Rosa. Leo las noticias, veo las noticias y cada vez que veo otro desaparecido pienso en lo que hice, en cómo contribuía a esa cultura de invisibilidad, de desechabilidad. No puedo cambiarlo, pero puedo recordarlo. Puedo asegurarme de que nunca lo olvide, para que al menos alguien en el mundo cargue con esa verdad. Lucía sacó una grabadora de su bolso. Quiero grabarte hablando de esto, no para un artículo, sino para un documental que estoy haciendo sobre las desapariciones en México, para mostrarle a la gente que esto no se trata solo de política o crimen organizado. Se trata de lo que el sistema nos hace a todos, cómo nos deshumaniza. Rosa miró la grabadora un momento y asintió. Está bien, dijo. Si puede ayudar a una persona a entender, a no cometer los mismos errores, entonces vale la pena. Hablaron durante horas. Rosa relató su historia de nuevo. Todos los detalles sangrientos, todas las decisiones que la habían arrastrado al infierno. Habló de su hermano en Tlatelolco,
de la desesperación, de cómo Carmen la había seducido con promesas de supervivencia y poder. Habló de cada víctima que podía recordar, cómo sus rostros la perseguían. La libertad, dijo Rosa al final de la entrevista, es lo más preciado que tenemos, pero también lo más peligroso, porque con la libertad viene la responsabilidad de elegir bien. Y yo elegí mal. Elegí la supervivencia sobre la humanidad. Elegí el poder sobre la compasión. Y esa elección me costó todo, mi alma, mi familia, mi vida. Pero al menos al final pude elegir decir la verdad. Esa fue mi última libertad y la única que usé bien. El documental de Lucía se estrenó en 2017. Se llamaba Las Gorditas de la Muerte. Una historia de desesperación y horror en México. Fue visto por millones de personas. Generó debates en todo el país. Obligó a la